Aprende a estar solo y nunca más te vas a sentir perdido. La soledad no es ausencia de personas, es presencia de uno mismo. Es el momento en que dejas de buscar aprobación y comienzas a reconstruirte, incluso sin aplausos, incluso cuando nadie te entiende, y aprendes a sentirte completo en tu propio silencio. Quien le tiene miedo a estar solo, termina aferrándose a lo que duele. Pero quien aprende a estar solo, se libera. Empieza a elegir con conciencia y no por carencia. Este video trata de eso, de la fuerza silenciosa de quien construye su propia soledad. Vas a entender paso a paso cómo transformar el vacío en presencia y el silencio en poder. Y la primera actitud es simbólica, pero poderosa. Escribe en los comentarios: hoy elijo mi propia compañía, especialmente si eso te parece extraño. Porque la verdadera libertad comienza cuando aprendes a estar bien con tu propia presencia, sin necesitar a nadie para sentirte completo. Lección 1. El autoconocimiento es la puerta que abre todas las demás. Temes la soledad, pero la soledad no es tu enemiga. Es el espejo que te muestra todo lo que has intentado esconder de ti mismo. Lo que muchos llaman vacío es, en realidad, un llamado, la invitación de la vida para que regreses hacia adentro. El autoconocimiento es esa puerta, la que evitas abrir porque sabes que, del otro lado, tendrás que enfrentarte contigo mismo. Pero solo al cruzarla descubres la libertad de ser completo, incluso en silencio. Estar solo no es estar ausente, es estar entero, y nadie llega a ser entero sin antes mirarse con honestidad. La mayoría de las personas huye de sí mismas como quien huye de un cuarto oscuro, llena el día de ruido, se rodea de gente, se ocupa para no pensar. Pero vivir así es como encender 1000 luces afuera y seguir apagado por dentro. Puedes tener compañía, éxito y reconocimiento, y aún así sentirte perdido. Porque sin autoconocimiento, vives buscando afuera lo que solo el silencio puede revelar. Imagínate como una casa de muchos pisos. La mayoría vive solo en la planta baja, donde hay voces, movimiento y distracciones. Pero el autoconocimiento es la escalera que lleva hasta el piso más alto, donde hay silencio, perspectiva y luz. Cuando no sabes quién eres, cualquier voz externa dicta tu valor. Vives confundiendo compañía con pertenencia, atención con afecto, distracción con felicidad. James Clear decía que los hábitos moldean la identidad, pero es el autoconocimiento el que define la dirección. El autoconocimiento es la brújula del alma. Cuando te entiendes, dejas de andar en círculos. Dejas de repetir viejos patrones, de caer en las mismas trampas emocionales y comienzas a actuar con conciencia, no por impulso, sino por elección. Los estoicos veían esto como el primer deber de un ser humano, conocerse a sí mismo para no ser esclavo de su mente. Marco Aurelio escribió que el hombre que se entiende a sí mismo ya no es rehén del mundo. Y esa es la esencia de la soledad consciente. Te bastas porque te comprendes. El autoconocimiento es limpiar el espejo del alma hasta poder mirarte sin miedo. Es darte cuenta de que la soledad no es silencio, es espacio. Es el terreno fértil donde brotan la claridad, la fuerza y la paz. Es el instante en que descubres que no necesitas testigos para sentirte completo. Quien aprende a estar consigo mismo nunca más mendiga amor, nunca más implora atención, nunca más teme al vacío, porque entiende que el vacío no es ausencia, es el intervalo sagrado donde te reconstruyes. Así que hoy, deja de correr. Cierra las puertas del mundo y abre las ventanas de adentro. Pregúntate, ¿quién soy cuando el ruido se acaba? La respuesta no viene de afuera, viene del silencio que siempre has evitado. Comenta, hoy elijo ser mi propia compañía.
Porque la verdadera libertad comienza cuando dejas de temerle a la soledad y aprendes a habitar la paz que existe dentro de ella. Lección 2. Cambia las viejas historias sobre quién eres. Muchos viven como actores atrapados en el mismo papel. Nietzsche decía que llegar a ser quien uno es exige romper el guión que el mundo escribió por ti. Y eso es precisamente lo que el despertar consciente te pide. El valor de asumir el papel principal de tu propia vida. ¿Cuántas veces te has repetido frases como siempre lo arruino todo? Ya me acostumbré, yo soy así y no hay nada que hacer. Estas frases parecen pequeñas, pero son como hechizos y los lanzas contra ti mismo todos los días. Cada historia que repites sobre quién eres se convierte en un ladrillo en la prisión de tu propia mente. Y, cuando menos lo notas, empiezas a vivir como el personaje que creaste, no como la persona que podrías ser. En la soledad, esas voces se vuelven más audibles. Es allí, en el silencio, donde percibes cuánto cargas historias que ya no te pertenecen. Y ese es el poder de la soledad. No miente, te obliga a escucharte. Los estoicos decían que la conciencia reconstruye el destino, porque cuando cambias la forma en que te ves, cambias la forma en que actúas, y cuando cambias tus acciones, cambias todo lo que ocurre a tu alrededor. Las viejas narrativas fueron creadas cuando aún estabas intentando sobrevivir. Te protegieron, pero hoy te limitan. Ya no es debilidad lo que cargas, es solo una historia antigua que aún no ha sido actualizada. Imagina tu mente como un libro. Durante años has leído el mismo capítulo, memorizaste cada línea, te aferraste a los mismos personajes. Pero el libro de tu vida aún tiene páginas en blanco y solo tú puedes escribir las siguientes. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Esa fuerza nace cuando entiendes que ya no necesitas repetir lo que te hirió para demostrar que sobreviviste. El autoconocimiento es lo que abre la puerta, pero cambiar tus historias es lo que realmente te libera. Porque no sirve de nada mirar hacia adentro si, al hacerlo, insistes en ver el viejo retrato. La soledad sirve para eso, para recordarte que puedes volverte a contar. No eres el error, eres la conciencia que aprendió de él. No eres el trauma, eres la fuerza que creció después de él. No eres el pasado, eres la presencia que decidió continuar. Así que hoy, deja de repetir las frases que te disminuyen. Reescribe la historia, cambia "yo soy así" por "me estoy volviendo mejor". Cambia "siempre me equivoco" por "ahora aprendo más rápido". Comenta: hoy elijo reescribir mi historia. Porque la mente que se conoce y tiene el valor de volverse a contar es la mente que finalmente se libera. Lección 3. Suelta la necesidad de demostrar tu valor. Desde pequeño, aprendiste que el amor y la aprobación venían con un precio. Buenas notas, buen comportamiento, elogios, medallas, todo parecía un contrato silencioso. Si hago lo correcto, seré amado. Y, sin darte cuenta, empezaste a buscar amor a través del rendimiento, a confundir ser aceptado con ser suficiente. Pero el tiempo pasó, y esa lógica sigue persiguiéndote. Ahora, en lugar de estrellitas doradas, buscas cargos, me gusta y aprobación. Trabajas demasiado, das demasiado, te exiges demasiado, y al final del día, aún sientes que no hiciste lo suficiente. Porque cuando el motor de tu vida es el miedo a no ser suficiente, ningún logro te llena. Te despiertas y ya sientes el peso invisible de tener que justificarte. Como si tuvieras que demostrar todo el tiempo que mereces estar aquí. Y lo peor es que mientras más intentas demostrarlo, más te alejas de aquello que te hace único. Empiezas a vivir para rendir y no para sentir. Pero llega un momento en que eso cansa.
Cansa el cuerpo, cansa la mente, cansa el alma. Comienzas a darte cuenta de que estás agotado. No porque hiciste demasiado, sino porque pasaste demasiado tiempo intentando ser lo que el mundo esperaba. La soledad rompe ese ciclo, porque cuando el ruido de afuera se apaga, vuelves a escucharte. En el silencio no hay público, no hay aplausos, comparaciones ni expectativas. Solo estás tú y la verdad cruda de que siempre fuiste suficiente. Ruday Andé escribió: cuando dejamos de resistirnos a nosotros mismos, nos volvemos completos y en esa totalidad descubrimos una reserva de fuerza, creatividad y resiliencia que ni siquiera sabíamos que teníamos. Eso es lo que ocurre cuando dejas de correr detrás de la validación y comienzas a correr detrás del sentido. El esfuerzo deja de ser una huida y se convierte en presencia. Dejas de vivir tratando de demostrar tu valor y empiezas a expresar tu poder. La verdadera ambición no nace del miedo, nace de la claridad. No grita, no suplica, construye. Quien conoce su propio valor no necesita mostrarlo, simplemente se convierte. Y ese es el poder de la soledad. Te devuelve el eje, el centro, la calma. En la soledad aprendes a actuar por esencia, no por aplauso. A vivir de forma íntegra, incluso cuando nadie te ve. A confiar en el proceso, incluso cuando el reconocimiento tarda. Porque lo verdadero permanece, incluso cuando el mundo calla. Así que hoy, suelta la necesidad de demostrar. Suelta el miedo de no ser suficiente. No eres un currículum, eres una conciencia en movimiento. No eres una suma de resultados, eres un alma en evolución. Y mientras más te aceptas, menos necesitas explicarte. Epicteto escribió: cuando alguien está debidamente fundamentado en la vida, no necesita buscar aprobación fuera de sí mismo. Es exactamente eso. Construye esa base dentro de ti, porque cuando el valor viene de adentro, el aplauso deja de tener poder. La mirada de los otros pierde fuerza y tu propia mirada se vuelve suficiente. Si esta lección tuvo sentido, escribe aquí en los comentarios como primer paso de esta construcción: hoy elijo actuar sin necesidad de demostrar, porque quien suelta la necesidad de demostrarse, descubre el poder de vivir en paz con quien es y entiende que el verdadero valor no se grita, se manifiesta. Lección 4. Despierta en silencio. La forma en que comienzas el día define el tono de todo lo que viene después. Antes de abrir los ojos al mundo, ábrelos hacia ti. No tomes el celular, no busques ruido, no te sumerjas en las redes sociales ni en la prisa, sumérgete en ti mismo. Respira profundo y date cuenta, mientras el mundo aún duerme, tú ya puedes empezar a volverte más consciente. Esos primeros minutos no son solo tiempo, son territorio sagrado. Es ahí donde decides si vas a vivir reaccionando o conduciendo. Y por eso los fuertes entrenan el silencio, porque saben que el silencio es el primer campo de batalla de la mente. Marco Aurelio lo hacía todos los días. Antes de comandar ejércitos, comandaba sus propios pensamientos. Escribía para sí mismo, recordando que el mundo sería injusto, confuso y desafiante, pero que aún podía elegir su actitud, su calma y su fuerza. Ese era su entrenamiento invisible y es el mismo que puede transformarte. Despertar en silencio no es un ritual místico, es un acto de poder. Es decirle al mundo: hoy, quien define mi ritmo soy yo. Es empezar el día con claridad y no con confusión. Es alinear la mente antes de que el caos te empuje al automático, porque lo que haces en la primera hora del día se repite en silencio durante todo el resto. El silencio de la mañana es el espejo de la soledad elegida. Es ahí donde aprendes a escucharte, a entenderte, a sostenerte. Cuando comienzas el día contigo mismo, descubres
que no necesitas a nadie para sentirte completo. Así se construye la soledad interior, en la decisión diaria de ser tu propia compañía antes de que el mundo te invada. Los estoicos siempre nos enseñan que quien domina las mañanas domina el rumbo de su propia vida. Entonces, mañana, antes de todo, despierta en silencio. No para huir de la vida, sino para empezar el día en control de ella. Respira, siente el corazón latiendo, la mente aclararse, el cuerpo despertar. Y recuerda, quien aprende a despertar en paz, permanece fuerte en cualquier tormenta. El mundo entero despierta en ruido, pero quienes eligen el silencio construyen una fuerza diferente. Porque quien aprende a escuchar su interior, no se pierde entre las voces de afuera. Durante los próximos 3 días, haz este compromiso contigo mismo. Al levantarte, declara en voz alta: hoy elijo empezar el día conmigo. Porque cuando hablas con verdad, el cuerpo escucha, la mente responde y el alma despierta. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Y cada vez que eliges el silencio, estás eligiendo construir dentro de ti la fuerza que el mundo no puede darte. Lección 5. Domina tus reacciones. No puedes controlar lo que el mundo hace, pero sí puedes decidir quién vas a ser frente a eso. Y es justamente ahí donde vive tu verdadero poder. La mayoría de las personas gasta su energía intentando cambiar el comportamiento de los demás y olvida que el único territorio que realmente puede transformar es su propio interior. No mandas sobre el viento, pero puedes ajustar las velas. ¿Cuántas veces alguien te ha provocado y reaccionaste sin pensar? Después llega ese peso, la culpa, la sensación de haberte traicionado. Pero la verdad es simple: nadie te quita la paz. Eres tú quien la entrega. Epicteto decía: no es lo que te sucede lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre lo que sucede. El evento es neutro, es tu mente la que decide el impacto. Dominar las reacciones es como entrenar un músculo invisible. Al principio, el impulso parece más fuerte que la conciencia. La ira llega rápido, el orgullo grita, la lengua quiere responder antes de que la mente piense. Pero con el tiempo, aprendes a hacer una pausa, y esa pausa, corta y silenciosa, es el punto exacto donde el hombre común pierde el control y el sabio conquista la libertad. En la soledad, ese entrenamiento se profundiza, porque en el silencio nadie te provoca, nadie te aplaude, nadie te valida. Solo existes tú y el espejo de tu propia mente. Ahí te das cuenta de que muchas de tus reacciones no son respuestas al presente, sino ecos antiguos de dolores que nunca fueron sanados. Y por eso, la soledad cura. Te obliga a enfrentar lo que es tuyo antes de proyectarlo en el mundo. Dominar las reacciones no es tragarse los sentimientos, es transformar emoción en conciencia, es tomar el fuego de la rabia y convertirlo en foco, es transformar el peso de la tristeza en sabiduría. Es entender que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de ningún impulso. Cuando te mantienes firme frente al caos, te conviertes en el centro, mientras el mundo gira. Y esa es la esencia del estoicismo, ser roca en medio de la tormenta. El mundo puede gritar, pero tú respondes con claridad. El mundo puede provocar, pero tú actúas con propósito. El mundo puede cambiar, pero dentro de ti hay algo que permanece. Dominar las reacciones es lo que separa al fuerte del impulsivo, al sabio del reactivo, al libre del prisionero. Reaccionar es instinto, elegir la calma es poder. Y cuanto más practicas, más descubres que la paz también es una forma de fuerza. El mundo puede admirar a quien grita, pero el verdadero respeto pertenece a quien mantiene la calma. Por eso, en los próximos 3 días, practica ese dominio. Cuando algo te irrite,
no luches contra el viento. Sé la roca que el viento no mueve. Detente, respira, no respondas en el calor de la ira, responde en el calor de la conciencia, porque cada vez que eliges la calma, estás eligiendo ser dueño de tu propia vida. Lección 6. Esfuerzo físico, la disciplina del alma. La fuerza no nace de la comodidad, nace de la superación, y por eso el cuerpo es el primer templo de la mente. Quien disciplina el cuerpo, entrena el alma, porque el cuerpo es el campo donde el espíritu aprende a resistir. Marco Aurelio entrenaba, y los soldados romanos también. Ellos sabían que el esfuerzo físico no se trataba de apariencia, sino de carácter. Quien soporta el cansancio del cuerpo, aprende a soportar el peso de la vida. Despertar temprano, moverse, sentir el corazón acelerado, el sudor corriendo, todo eso es más que ejercicio. Es recordarle al cuerpo quién está al mando. La mente aprende con cada paso, con cada dolor superado, con cada repetición hecha cuando la voluntad ya se ha acabado. La pereza es el primer enemigo de la fuerza interior. Susurra, hoy no hace falta. Pero cada vez que te levantas, aunque estés cansado, le enseñas a tu cerebro que puede confiar en ti. Y ese es el inicio de toda fortaleza. La confianza en uno mismo. El esfuerzo físico es el entrenamiento que el mundo no ve, pero que cambia todo lo que el mundo verá. Es allí, en el silencio del entrenamiento, donde aprendes a lidiar con la incomodidad, a dominar el cuerpo, a afirmar la mente. Cada gota de sudor es una prueba de presencia. No es el cuerpo el que vence, es el espíritu el que despierta. Así es como la soledad sucede en la práctica, cuando el cuerpo se mueve y la mente se calma. Mientras el mundo corre en busca de estímulos, tú aprendes a encontrar sentido en la repetición, enfoque en el sudor y paz en el movimiento. No estás huyendo del mundo, estás volviendo a ti. El esfuerzo físico es el recordatorio de que existe una fuerza silenciosa, indestructible, que crece cada vez que logras vencerte a ti mismo. No necesitas un gimnasio perfecto ni motivación constante. Solo necesitas un motivo, y tu motivo eres tú, porque cuando te mueves, incluso sin ganas, estás practicando la virtud más noble de todas, la disciplina. La incomodidad no es castigo, es forja. El esfuerzo no es peso, es pulido. Es a través del esfuerzo que construyes la confianza, la claridad y la fuerza que sostienen tus días difíciles. Un cuerpo fuerte protege una mente tranquila, y una mente tranquila sostiene un alma que no se dobla. Así es como se vence, un entrenamiento a la vez, un movimiento a la vez, una elección firme al día. En los próximos días, desafíate a mover el cuerpo, aunque sea por pocos minutos. No para cambiar cómo te ves, sino para recordar quién eres. Lección 7. Escribe, transforma el silencio en voz interior. La escritura es el espacio donde el silencio se convierte en palabra y la confusión se transforma en sentido. Cuando escribes, no hablas con el mundo, hablas con lo más honesto que existe dentro de ti. Es ahí, en el papel, donde la mente finalmente respira. Piensa en esto. El papel es el único lugar donde puedes ser completamente sincero. No necesitas fingir fuerza, ni esconder dolor, ni disimular dudas. Ahí todo está permitido porque nada es juzgado. Y por eso escribir es una forma de sanar, porque sacas afuera lo que ya no quieres seguir cargando. La escritura es una práctica de soledad elegida. Te invita a retirarte del ruido del mundo y entrar en la quietud de tu propia conciencia. Mientras otros hablan para ser escuchados, tú escribes para entenderte. Mientras el mundo te arrastra hacia afuera, el papel te llama hacia adentro. Y es en ese regreso silencioso donde te das cuenta, la compañía que más necesitabas siempre te estuvo esperando dentro de ti. No se trata de literatura, se trata de presencia,
Escribir es darle forma a lo invisible, es permitir que el alma hable en el idioma de la razón. Y cuanto más escribes, más aprendes a escucharte y a confiar en tu propia voz. Haz de esto tu refugio. Elige un momento del día, enciende una luz suave, siéntate y escribe. Puede ser una frase, un recuerdo, una verdad difícil o una simple gratitud. Cada palabra escrita es un ladrillo en la construcción de tu equilibrio interior. La escritura es el espejo de la soledad, el lugar donde te encuentras sin necesitar a nadie. Con el tiempo, te darás cuenta de que ya no escribes solo sobre lo que vives, sino sobre en quién te estás convirtiendo. Y ese es el mayor regalo que un ser humano puede darse, comprenderse antes de ser comprendido. Así que cada noche, elige recogerte y escribir, no para resolver el mundo, sino para escuchar lo que tu mundo interior quiere decir, porque quien escribe se libera, quien se libera se encuentra, y quien se encuentra descubre que nunca más necesita huir de su propio silencio. Lección 8. Sé agradecido cada noche. La mayoría de las personas no duerme, solo se apaga. Se apaga agotada, con la mente todavía corriendo detrás de todo lo que salió mal, con el corazón atrapado en conversaciones que no terminaron y con el cuerpo cargando el peso de cosas que no pueden cambiar. Pero es precisamente en la noche, cuando el mundo calla, cuando más necesitas elegir qué quieres llevar contigo al sueño. La gratitud es ese filtro, el último entrenamiento del día, el ejercicio invisible del alma lúcida. No se trata de negar lo que dolió, sino de no permitir que el dolor defina tu descanso, porque lo que llevas a la cama, en el fondo, es lo que alimenta tu mañana. Piensa en esto: el rencor es como acostarse sobre piedras, el arrepentimiento es como dormir en un colchón mojado, pero la gratitud es la almohada de la mente en paz. Recoge los pedazos sueltos del día y vuelve a coser lo que el cansancio intentó rasgar. Ser agradecido no es forzar la positividad, es aceptar la vida con madurez, es mirar el día y decir: fue difícil, pero aprendí. Dolió, pero pasé. No salió como esperaba, pero sigo de pie. Agradecer es transformar lo que te hirió en sabiduría, es la cura silenciosa que solo ocurre cuando decides soltar. La soledad también nace de ese instante, el de mirar hacia adentro y darte cuenta de que no necesitas a nadie para consolarte. Basta con estar en paz con lo que es. La gratitud es eso, reconciliación, con lo que fue, con quien fuiste, con lo que aún vendrá. Antes de dormir, cierra los ojos y haz un inventario del alma. Revive el día, no para juzgar, sino para comprender. Mira dónde te superaste, dónde tropezaste, dónde el destino te mostró paciencia disfrazada de atraso. Y entonces, agradece por haber intentado, por haber resistido y por seguir aquí. Ese es el descanso de los fuertes, el de quien ya entendió que no necesita que el mundo cambie para sentir ligereza, solo necesita cambiar lo que carga por dentro. Porque quien se duerme agradecido, despierta libre. Y cada vez que terminas el día con gratitud, estás limpiando el espejo de la mente y dejando espacio para que entre la paz. En los próximos días, practica esto. No lleves rencores a la almohada, lleva conciencia. No duermas reviviendo lo que perdiste, duerme valorando lo que quedó. Porque cada noche en la que agradeces es una batalla ganada contra el caos, y cada amanecer después de la gratitud es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, con ligereza y propósito. Lección 9. Cambia tu perspectiva. Todo cambia cuando cambias la forma de mirar. El mismo problema que te hunde puede enseñarte, el mismo dolor que te quiebra puede reconstruirte, el mismo silencio que te asusta puede liberarte. La vida no habla con palabras, habla con perspectivas, y quien aprende a mirar distinto
empieza a vivir distinto. Mientras te veas como víctima, el mundo parecerá cruel. Pero cuando empiezas a verte como aprendiz, el mundo se convierte en maestro. Y eso es lo que pocos entienden. La realidad no cambia. Lo que cambia es la forma en que la interpretas. Y cuando cambia la interpretación, todo lo que parecía peso empieza a tener propósito. La soledad elegida es el lugar de ese giro. Cuando el ruido de afuera se apaga, la visión se aclara. Empiezas a notar que el problema no era que el mundo estuviera confuso, era tu mente, demasiado llena para poder ver. Y es en ese silencio donde la vida te muestra que nada es tan malo como parece, solo el ángulo estaba equivocado. Piensa en un avión que despega, el caos de las calles, el tráfico, las voces, todo sigue allá abajo, pero desde arriba parece pequeño, casi irrelevante. La elevación de la mente hace lo mismo. Entre más creces en conciencia, más pequeños se vuelven los problemas que antes te dominaban. Cambiar la perspectiva es el ejercicio más difícil, pero también el más liberador. Exige que cambies el ¿por qué a mí? Por el ¿para qué esto? Que dejes de resistirte y empieces a comprender. Y mientras más comprendes, más te das cuenta de que la vida nunca te castigó, solo te entrenó. La filosofía estoica siempre enseñó esto. El mundo no es bueno ni malo, simplemente es. Y la sabiduría está en ajustar la mirada hasta ver fuerza donde antes veías injusticia y aprendizaje donde antes veías dolor. Esa es la mirada de quien vive despierto. La mirada de quien ya no reacciona, observa, ya no se pierde, entiende. La soledad te lleva exactamente a ese punto. Te enseña a ver sin el filtro de la prisa, sin la niebla del ego, sin la distorsión del dolor. Cuando te ves con claridad, el mundo se revela con verdad, y en ese instante, lo que antes te hirió pasa a ser lo que te formó. Cada vez que la vida te desafíe, recuerda esto, sube un escalón dentro de ti. No luches contra lo que sucede, busca qué quiere mostrarte. Cuando sientas que todo se derrumba, date cuenta, tal vez solo sea el suelo viejo cediendo espacio para una nueva base. Cambiar la perspectiva es cambiar de vida sin cambiar de lugar. Es ver sentido donde antes había desesperación. Y por eso, quien aprende a ver con sabiduría, nunca vuelve a ver el mundo de la misma manera. Comenta, hoy elijo ver la vida desde arriba, porque es desde esa nueva mirada que nace la verdadera soledad, esa que no te aísla, te eleva. Y quien aprende a ver el mundo desde arriba, descubre que la paz nunca estuvo lejos, solo estaba cubierta por su propia mirada. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.